Señor Herrera, su padre está en la línea 2, interrumpió Lucía a través del intercomunicador. Roberto Herrera detuvo su mano sobre los planos del nuevo desarrollo sustentable en Polanco. Las llamadas de su padre siempre significaban algo importante. Don Manuel, a sus 70 años, seguía siendo su mejor consejero, aunque ya no participaba activamente en la empresa. «Papá, ¿todo bien? Mijo, ¿te acuerdas de lo que me dijiste hace 15 años cuando empezaste con tu primera construcción?» Roberto sonrió, reclinándose en su silla de cuero, mientras contemplaba el paisaje urbano de Ciudad de México desde su oficina en el piso 40, que algún día construiría el edificio más verde de Latinoamérica. Pues acabo de ver las noticias. Primer lugar en sustentabilidad en toda América Latina. Estoy orgulloso, Roberto. El nudo en la garganta de Roberto se apretó. Los reconocimientos internacionales no se comparaban con estas palabras. Desde que dejó Oaxaca con apenas una mochila y un sueño, el apoyo de su padre había sido su ancla. «Gracias, papá. Sin ti, sin nada, mijo. Todo lo construiste tú, con tus manos». Después de colgar, Roberto revisó su reloj. Tenía 2 horas antes de su vuelo a Monterrey. La expansión de Desarrollos Herrera hacia el norte del país no podía esperar. Su asistente entró con los documentos del día. «Licenciado, aquí está su itinerario. El vuelo 219 sale a las 2:30. ¿Necesita que programe algo más?» «No, Lucía. Solo asegúrate que el chofer esté listo en 1 hora». Mientras organizaba su portafolio, Roberto observó la foto en su escritorio. Él y su padre frente a su primera construcción, un pequeño edificio de departamentos en la colonia Roma. 15 años después, Desarrollos Herrera era sinónimo de innovación ecológica en construcción, con proyectos desde Tijuana hasta Mérida. Su celular vibró. Era un mensaje de su madre. «Vi la noticia, mi amor. Tu abuela estaría tan orgullosa. No olvides comer algo antes del vuelo». Roberto sonrió. A sus 45 años, siendo uno de los empresarios más exitosos de México, su madre seguía tratándolo como si fuera un estudiante universitario. Guardó los últimos documentos en su maletín y se dirigió al elevador. En el lobby, los empleados lo saludaban con respeto mientras caminaba hacia la salida. Alfonso, el guardia de seguridad que llevaba con él desde el primer día, le abrió la puerta. «Que tenga buen viaje, licenciado». «Gracias, Alfonso. Cuida bien mi imperio de cristal». El chofer ya lo esperaba con la puerta abierta del Mercedes negro. Roberto se acomodó en el asiento trasero, revisando sus correos. La expansión a Monterrey era crucial. 3 nuevos desarrollos completamente sustentables que transformarían el skyline de la ciudad. «¿Al aeropuerto, señor?» «Sí, José. Y toma la ruta del 2º piso, por favor. No quiero arriesgarme con el tráfico». Mientras el auto se deslizaba por las calles de la ciudad, Roberto repasaba mentalmente su presentación. No imaginaba que en unas horas, en ese mismo aeropuerto, su vida daría un giro inesperado. Un encuentro que haría temblar los cimientos de su imperio de cristal más que cualquier terremoto en la Ciudad de México. Estimados pasajeros del vuelo AM-219, con destino a Monterrey, les informamos que debido a condiciones meteorológicas adversas, nuestro vuelo tendrá un retraso aproximado de 3 horas. Roberto maldijo en voz baja mientras guardaba su celular. La sala de espera del Aeropuerto Internacional Benito Juárez comenzaba a llenarse de pasajeros frustrados. Decidió refugiarse en la sala VIP. Al menos ahí podría trabajar tranquilo. «Lucía, necesito que reprogrames la reunión con los inversionistas», dijo mientras caminaba hacia el elevador. «Y avisa al hotel que llegaré tarde». En la sala VIP, el ambiente era más tranquilo. Una azafata lo reconoció inmediatamente. «Licenciado Herrera, bienvenido. ¿Le ofrezco algo de beber?» «Un espresso doble, por favor. Sin azúcar». Se instaló en un rincón apartado con vista a las pistas. Sacó su laptop y comenzó a revisar los renders del proyecto Monterrey Este. Los números eran prometedores. 300 departamentos de lujo, certificación LED platino y el primer sistema de captación de agua pluvial a gran escala en el norte del país. Su teléfono sonó. Era Marcos, su socio en Monterrey. «¿Ya viste el clima acá? Está cabrón el norte, compadre». «¿Tan mal está?» «La tormenta pegó fuerte, pero dicen que en unas horas mejora. ¿Quieres que mueva la reunión para mañana?» «No, déjala. Ya estoy aquí y...» Una risa familiar interrumpió sus pensamientos. Una risa que no había escuchado en 16 años, pero que reconocería en cualquier lugar. Su corazón se detuvo por un segundo. «Te marco después, Marcos».
Roberto giró lentamente hacia el origen del sonido. A unos metros, una mujer elegante de cabello rubio corto conversaba con 3 adolescentes. Su perfil era inconfundible: Carmen Velasco. La azafata regresó con su café, bloqueando momentáneamente su vista. Su expreso, licenciado. ¿Necesita algo más? No, gracias, respondió automáticamente sin apartar la vista del grupo. Los muchachos debían tener unos 15 años. Vestían ropa casual, pero de marca: jeans, sudaderas, tenis Nike. Algo en su forma de moverse, en sus gestos, le resultaba inquietantemente familiar. ¿Cuánto más tenemos que esperar?, preguntó uno de ellos. Ya nos dijeron que 3 horas, Miguel, respondió Carmen con la misma voz que Roberto recordaba de sus años universitarios. Roberto sintió que el aire se volvía denso. Miguel, el nombre que él siempre había dicho que le pondría a su primer hijo. Y ese perfil, esa manera de inclinar la cabeza, era como verse a sí mismo en fotos de su adolescencia. Su mano tembló al tomar el café. Los otros 2 muchachos se acercaron a Carmen, y bajo la luz del aeropuerto, la similitud era innegable. 3 versiones adolescentes de sí mismo, conversando con la mujer que había sido el amor de su vida. El café se enfrió en sus manos, mientras su mente procesaba las implicaciones de lo que estaba viendo. La tormenta en Monterrey ya no parecía importante. El retraso del vuelo acababa de convertirse en el menor de sus problemas. Roberto cerró los ojos y se transportó 16 años atrás, a la Facultad de Arquitectura de la UNAM. El olor a papel, calca, el ruido de las reglas T deslizándose sobre las mesas de dibujo, y Carmen, siempre Carmen, con su cabello largo y negro cayendo sobre los planos mientras discutían sobre Le Corbusier. ¿Estás seguro de esto?, le había preguntado ella una noche de abril sentados en las escaleras de la facultad. ¿Vale la pena arriesgar lo nuestro por un trabajo en Oaxaca? Es la oportunidad que necesito, Carmen. 6 meses, 1 año máximo. Después regreso y... La vida no es tan simple, Roberto. Las distancias cambian a las personas. Él había besado su frente, convencido de que el amor superaría cualquier obstáculo. Construiremos nuestro futuro juntos, te lo prometo. 6 meses se convirtieron en 1 año, 1 año en 2. Las llamadas se espaciaron, los mensajes se volvieron corteses y distantes. Hasta que un día, Carmen dejó de contestar. Roberto se enteró por compañeros que había aceptado una beca en España. No hubo despedida, no hubo explicaciones, solo silencio. El sonido de una maleta cayendo lo devolvió al presente. Uno de los trigémeos, Miguel, ayudaba a su hermano a levantar su equipaje. Daniel, ten más cuidado, regañó Carmen. Daniel, el segundo nombre que Roberto había elegido para sus futuros hijos, durante aquellas conversaciones nocturnas en la azotea de la facultad. Su mente calculó rápidamente: 16 años desde su separación. 15 años y algunos meses tendrían estos muchachos. Las fechas encajaban perfectamente con sus últimos encuentros, antes de que ella desapareciera. Recordó su última noche juntos. Carmen había estado extraña, distante. «Hay algo que necesito decirte», había comenzado, pero él la interrumpió con noticias sobre una nueva oportunidad de trabajo. Ella nunca terminó lo que iba a decir. El tercer muchacho se acercó a Carmen. «Ma, voy por un agua. ¿Quieres algo?» «No, Jorge. Gracias, Jorge». El nombre de su abuelo paterno, el hombre que le había enseñado el valor del trabajo duro. Miguel, Daniel y Jorge. Los 3 nombres que había compartido con Carmen en aquellas noches de sueños y planes. Los 3 nombres que ahora respondían a 3 adolescentes que eran su vivo retrato. Su teléfono vibró. Era Marcos otra vez, pero Roberto no podía apartar la vista de la escena frente a él. 16 años de construir edificios, de levantar estructuras hacia el cielo, y ahora sentía que todos sus cimientos se desmoronaban con el peso de una verdad que comenzaba a materializarse. La pregunta no era si debía acercarse, sino cuándo. Y más importante aún, ¿qué diría cuando lo hiciera? ¿Roberto? ¿Roberto Herrera? El momento que había estado temiendo durante la última media hora finalmente llegó. Carmen estaba de pie frente a él, con una mezcla de sorpresa y nerviosismo en su rostro. Los 3 muchachos se mantenían a cierta distancia, observando con curiosidad. «Carmen», respondió él, incorporándose lentamente. «¿Cuánto tiempo?». El silencio que siguió parecía contener 16 años de palabras no dichas.
Roberto notó las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, el cabello ahora corto y rubio, la elegancia que había reemplazado la rebeldía de sus años universitarios. «No esperaba encontrarte aquí», dijo ella jugueteando con el collar que llevaba puesto, un gesto que no había cambiado con los años. «Vuelo retrasado a Monterrey. Nosotros también. La tormenta...» «Mamá», interrumpió uno de los trigémeos acercándose. «¿Lo conoces?» Carmen palideció ligeramente. Roberto mantuvo la compostura, aunque su corazón latía con fuerza. «Sí, Miguel. El licenciado Herrera y yo estudiamos juntos en la universidad». «¿Licenciado Herrera? ¿El de los edificios verdes?», preguntó Daniel uniéndose a la conversación. «¿El que salió en Forbes?». Roberto asintió, estudiando cada detalle de sus rostros, la forma de sus ojos, la línea de la mandíbula, hasta el modo en que Daniel se pasaba la mano por el cabello, un gesto que él mismo hacía constantemente. «Jorge, ven», llamó Carmen al tercero, que seguía rezagado. «Saluda al licenciado Herrera». Jorge se acercó con cierta timidez. De los tres era quien más se parecía a Roberto a su edad. «Entonces, ¿van a Monterrey?», preguntó Roberto, intentando mantener una conversación normal en una situación que estaba lejos de serlo. «Sí, los chicos tienen un torneo interescolar. Representan al Tecnológico de Monterrey». «Ajedrez», dijo Miguel. «Fútbol», añadió Daniel. «Piano», murmuró Jorge. Roberto sintió un nudo en el estómago. Ajedrez, fútbol y música, sus mismas pasiones de juventud, distribuidas entre los tres. «Carmen», comenzó Roberto, con una pregunta implícita en su tono. Ella lo miró directamente a los ojos por primera vez. «Sí, Roberto, creo que tenemos que hablar». Los muchachos intercambiaron miradas confundidas. «Ma, ¿está todo bien?», preguntó Miguel, el aparente líder de los tres. «Sí, hijo. ¿Podrían dejarnos solos un momento? Vayan a la cafetería, yo necesito conversar con el licenciado Herrera». Los trigémeos se alejaron, no sin antes lanzar miradas curiosas hacia Roberto. «16 años, Carmen», dijo Roberto cuando los muchachos estuvieron fuera de alcance. «¿Por qué?». Carmen se sentó frente a él, sus manos temblando ligeramente mientras acomodaba su bolso. «Por la misma razón por la que te fuiste a Oaxaca, Roberto. Porque a veces tenemos que elegir. Son tus hijos». No era una pregunta. Carmen asintió lentamente. «Lo supe 2 semanas después de que te fuiste a Oaxaca». Roberto apretó los puños sobre la mesa. «¿Y decidiste no decírmelo?». «Tenías un sueño, Roberto. Un proyecto que cambiaría tu vida. Cuando me enteré que eran 3... Carmen hizo una pausa, respirando profundamente. «No podía ser la razón por la que abandonaras todo. ¿No crees que merecía tomar esa decisión?». Desde la cafetería los 3 muchachos los observaban. Miguel había sacado su teléfono, probablemente buscando información sobre Roberto Herrera en Internet. «Cada revista que te mencionaba, cada noticia sobre tus proyectos, confirmaba que había tomado la decisión correcta», continuó Carmen. «Construiste algo extraordinario. Construí edificios, Carmen, no una familia». El silencio pesó entre ellos. A través de los ventanales del aeropuerto, las luces de las pistas parpadeaban bajo la lluvia. «Miguel es el estratega», dijo Carmen, mirando hacia sus hijos. «Igual que tú con los negocios. Daniel tiene tu determinación. Cuando se propone algo no hay quien lo detenga. Y Jorge tiene tu sensibilidad, esa que siempre intentabas ocultar». Roberto observó a los muchachos. Miguel había encontrado algo en su teléfono y se lo mostraba a sus hermanos. Daniel gesticulaba animadamente mientras Jorge escuchaba con atención. «¿Saben algo sobre mí? Saben que su padre era un estudiante brillante de arquitectura que tuvo que irse por una oportunidad laboral. Les dije que fue de mutuo acuerdo, que algunas veces el amor no es suficiente. ¿Y ahora qué, Carmen? ¿Cómo explicamos esto?». Carmen sacó 3 sobres de su bolso. «Escribí estas cartas hace años, una para cada uno. Siempre supe que este momento llegaría. ¿Las traes contigo?». Desde que cumplieron 15, sabía que en cualquier momento podrían descubrirlo por sí mismos. «Tu cara está en todas partes últimamente». Roberto tomó los sobres. Cada uno tenía un nombre escrito con la caligrafía precisa de Carmen. «Necesito conocerlos, Carmen». «Lo sé, pero tiene que ser a su tiempo, a su ritmo». Los muchachos comenzaron a caminar de regreso. Roberto guardó rápidamente los sobres en su maletín. «¿Ya podemos saber qué está pasando?», preguntó Miguel al llegar, con una mezcla de preocupación y curiosidad en su voz. Carmen miró a Roberto, buscando una señal.
Él asintió levemente. Chicos, comenzó Carmen, hay algo importante que necesitan saber sobre el licenciado Herrera. El licenciado Herrera es su padre. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel dejó caer su teléfono sobre la mesa. Daniel se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Jorge, el más callado, dio un paso atrás. ¿Qué? Logró articular Miguel finalmente. Es una broma, ¿verdad?, añadió Daniel, buscando en el rostro de su madre algún indicio de que todo era una elaborada broma. Roberto se mantuvo en silencio, permitiendo que Carmen manejara el momento. No, no es una broma. Roberto y yo nos conocimos en la universidad. Fuimos pareja durante 4 años. Por eso nos parecemos tanto a él, murmuró Jorge, sorprendiendo a todos con su perspicacia. ¿Lo sabías?, preguntó Miguel a su madre, con un tono que mezclaba acusación y dolor. ¿Todo este tiempo sabías exactamente quién era nuestro padre y no dijiste nada? Carmen asintió. Sí, lo sabía. ¿Y tú? Daniel se dirigió a Roberto. ¿También lo sabías? Me enteré hace unos minutos cuando los vi con su madre, respondió Roberto, manteniendo un tono calmado. Fue tan sorprendente para mí como lo es para ustedes. Miguel se levantó abruptamente. Necesito aire. Miguel, espera, llamó Carmen. Déjalo, intervino Roberto. Todos necesitamos un momento para procesar esto. Daniel seguía mirando alternadamente a su madre y a Roberto, como intentando encontrar más similitudes, más pruebas de esta verdad recién revelada. Los trofeos de ajedrez en tu oficina, dijo Jorge, mirando a Roberto. Los vi en una foto en internet. Roberto sonrió levemente. Comencé a jugar a tu edad. ¿Por qué ahora?, preguntó Daniel, recuperando su voz. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Porque el destino tiene su propia forma de hacer las cosas, respondió Carmen. Y porque ya era hora de que supieran la verdad. Miguel regresó, más compuesto pero con los ojos enrojecidos. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Eso depende de ustedes, dijo Roberto. No pretendo irrumpir en sus vidas de repente, pero me gustaría conocerlos si me lo permiten. ¿Y si no queremos?, desafió Daniel. También respetaré esa decisión. Carmen sacó algo más de su bolso, una vieja fotografía. En ella, una versión más joven de Roberto sostenía un trofeo de ajedrez universitario, con Carmen a su lado. Les debo una disculpa, dijo entregándoles la foto, a todos, por guardar este secreto tanto tiempo. Los 3 hermanos se juntaron para mirar la fotografía. Era como ver un espejo del pasado, un puente entre lo que fue y lo que podría ser. El vuelo a Monterrey saldrá en 2 horas, anunció una voz por el altavoz. 4 pares de ojos idénticos se encontraron en ese momento, unidos por primera vez por una verdad que ya no podía ocultarse. ¿Entonces eres el papá del año?, soltó Daniel con sarcasmo, rompiendo el incómodo silencio. Daniel, por favor, intervino Carmen. No, mamá, tiene derecho, dijo Miguel, quien había recuperado su compostura analítica. Todos tenemos derecho a preguntar. Roberto se enderezó en su asiento. Pregunten lo que necesiten saber. ¿Estás casado?, comenzó Miguel. No. ¿Tienes otros hijos?, siguió Daniel. No. Jorge, que había permanecido callado, finalmente habló. ¿Por qué arquitectura sustentable? Sus hermanos lo miraron sorprendidos. De todas las preguntas posibles, esa no la esperaban. Porque crecí viendo cómo la ciudad devoraba la naturaleza, respondió Roberto, agradecido por la pregunta. En Oaxaca, mi abuelo tenía un terreno lleno de árboles. Cuando murió, lo vendieron y construyeron un centro comercial. Me prometí que encontraría una manera diferente de construir. Miguel tecleó algo en su celular. Desarrollos Herrera, capital estimado, $500 millones. El dinero no lo es todo, dijo Roberto. Claramente, replicó Daniel. Si no, nos habrías buscado antes. Él no sabía de ustedes, defendió Carmen. Esa fue mi decisión. ¿Y ahora qué?, preguntó Jorge. ¿Pretendes que te llamemos papá? No pretendo nada, respondió Roberto. Solo quiero conocerlos, saber quiénes son. Miguel tomó la iniciativa. Soy el capitán del equipo de ajedrez. Tengo el rating más alto en la historia del TEC. Quiero estudiar ingeniería financiera. Yo juego como delantero, continuó Daniel. Soy el goleador de la temporada. Y no quiero seguir tus pasos en la arquitectura. Jorge dudó antes de hablar. Toco piano, compongo mis propias piezas. Y sí, me interesa la arquitectura sustentable. Roberto absorbió cada detalle.
reconociendo en cada uno de ellos fragmentos de sus propios sueños de juventud. «El vuelo partirá en 90 minutos», anunció nuevamente el altavoz. «Tenemos que registrar el equipaje», dijo Carmen levantándose. ¿Podemos intercambiar números?», preguntó Roberto mirando a los tres. Miguel asintió, sacando su teléfono. Daniel dudó, pero finalmente hizo lo mismo. Jorge ya estaba escribiendo el suyo en una servilleta. «Los veré en Monterrey», dijo Roberto. «Si quieren. Tengo una presentación mañana, pero después...». «Lo pensaremos», respondió Miguel, hablando por los tres. Mientras los veía alejarse hacia el mostrador de documentación, Roberto notó cómo cada uno caminaba diferente. Miguel con decisión, Daniel con cierto desafío, Jorge con cautela. Tres versiones distintas de sí mismo, cada uno forjando su propio camino. Carmen se rezagó un momento. «Te enviaré la dirección del hotel, por si decides...». «Ahí estaré», respondió Roberto. «Esta vez no me iré a ningún lado». El vuelo 219 a Monterrey despegó bajo una lluvia persistente. Roberto observaba por la ventanilla mientras el avión atravesaba las nubes, sentado en primera clase, a 3 filas de donde Carmen y los trigemios ocupaban la sección económica. Sacó los 3 sobres de su maletín, las cartas que Carmen había guardado durante años, esperando este momento. Sus dedos recorrieron los nombres escritos con tinta azul. Miguel, Daniel, Jorge. «¿Le ofrezco algo de beber, señor?», preguntó la sobrecargo. «Whisky, doble». Mientras el hielo se derretía en su vaso, Roberto abrió la primera carta, la de Miguel. «Querido hijo, si estás leyendo esto, significa que ya conociste a tu padre. Roberto Herrera no es solo el hombre brillante que ves en las revistas de negocios. Es el estudiante que se quedaba hasta la madrugada resolviendo problemas de geometría descriptiva, el que ganó 3 campeonatos estatales de ajedrez, el que soñaba con cambiar el mundo un edificio a la vez. La decisión de no decirle sobre ustedes fue exclusivamente mía. Cuando supe que eran 3, entendí que su sueño de construir edificios sustentables requeriría todo su tiempo y recursos. No podía pedirle que eligiera. Tú, Miguel, heredaste su mente estratégica. Cuando te veo analizar un tablero de ajedrez, veo a Roberto calculando ángulos en su mesa de dibujo. Roberto dobló la carta. No podía seguir leyendo. No ahora. Sacó su laptop y abrió el proyecto Monterrey Este. Los renders mostraban una torre de cristal y acero que se elevaba hacia el cielo como una escultura vertical. 3 jardines colgantes interrumpían su ascenso, cada uno a diferente altura. 3 jardines, murmuró, como 3 hijos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. «Busqué más sobre tus proyectos. El sistema de captación de agua pluvial que diseñaste para el edificio Torres Verdes ¿realmente reduce el consumo en un 60%? Roberto sonrió. Antes de poder responder, llegó otro mensaje, esta vez de Jorge. «Los jardines verticales de tus edificios, ¿te inspiraste en las chinampas de Xochimilco?» Y finalmente, Daniel. «Mamá dice que jugabas fútbol en la universidad». 3 mensajes. 3 ventanas abiertas hacia un futuro que nunca imaginó. Guardó las cartas sin leer las otras 2. Había tiempo para eso. Ahora necesitaba pensar cómo reconfigurar su vida para incluir 3 nuevas variables en su ecuación perfectamente calculada. El capitán anunció el descenso hacia Monterrey. Abajo las luces de la ciudad dibujaban constelaciones urbanas. En algún lugar entre esas luces, 3 muchachos que llevaban su sangre esperaban respuestas que él mismo estaba comenzando a descubrir. El Hotel MS Millennium brillaba bajo la luz del amanecer regiomontano. Roberto no había dormido. Pasó la noche revisando viejas fotos en su laptop, buscando rastros de su juventud que ahora veía reflejados en 3 rostros distintos. Su teléfono sonó a las 7:15. «Roberto, los chicos quieren desayunar contigo, si puedes». «¿A qué hora?» «En media hora, en el restaurante del hotel. Ahí estaré». Se ajustó la corbata frente al espejo. La presentación para los inversionistas era a las 11:00, pero esto era más importante. Cuando llegó al restaurante, los 3 ya estaban sentados en una mesa junto al ventanal. Carmen no estaba con ellos. «Mamá fue a resolver lo del torneo», explicó Miguel mientras Roberto se sentaba. «Dijo que necesitábamos tiempo a solas». «¿Dormiste algo?», preguntó Jorge, notando las ojeras de Roberto. «No mucho. Nosotros tampoco», admitió Daniel. Un mesero se acercó. Pidieron café, jugo de naranja, chilaquiles verdes. Los 4 igual.
Leí las cartas, dijo Roberto después de que el mesero se alejó. ¿Qué cartas?, preguntó Miguel. Roberto sacó los sobres de su maletín. Su madre las escribió para ustedes. Explican todo. Los tres miraron los sobres sobre la mesa. ¿Las leíste todas?, preguntó Daniel. Solo el principio de la primera. El resto, creo que deberían leerlas ustedes primero. Miguel tomó su sobre. Daniel y Jorge siguieron su ejemplo. ¿Aquí?, preguntó Jorge. Donde se sientan cómodos. Daniel abrió su carta de inmediato. Miguel guardó la suya en el bolsillo. Jorge sostuvo la suya como si fuera un objeto frágil. Antes de que lean, interrumpió Roberto, quiero que sepan algo. No estoy aquí por obligación o culpa. Estoy aquí porque quiero estar, porque son mis hijos y porque los últimos 16 años, aunque no lo supiera, me he perdido de algo más importante que todos los edificios que he construido. ¿Y si no queremos ser parte de tu vida?, desafió Daniel nuevamente. Entonces respetaré su decisión, pero al menos sabrán la verdad, y sabrán dónde encontrarme si algún día cambian de opinión. El mesero llegó con el desayuno. 4 platos idénticos de chilaquiles verdes, 4 tazas de café negro, 4 vidas que, por primera vez, compartían más que un parecido genético. La primera competencia es a las 2, dijo Miguel. ¿Quieres venir? Roberto miró su reloj. La presentación terminaría a la 1. No me la perdería por nada. La sala de conferencias del Hotel MS Millennium estaba llena de inversionistas cuando Roberto comenzó su presentación. Mientras hablaba sobre sustentabilidad y retorno de inversión, su mente divagaba hacia el auditorio del Tecnológico de Monterrey, donde en pocas horas Miguel competiría en el torneo de ajedrez. Como pueden ver en la proyección, continuaba mecánicamente, el complejo Torres del Valle será el primer desarrollo en México en alcanzar la certificación LEED Titanio. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Daniel. Jorge está mal. No quiere abrir su carta. Otro mensaje, esta vez de Miguel. Daniel leyó la suya. Está furioso. ¿Licenciado Herrera?, interrumpió uno de los inversionistas. ¿Podría explicarnos más sobre el sistema de captación pluvial? Roberto parpadeó, regresando su atención a la sala. Por supuesto. Como decía, a las 12:45 la presentación terminó. Roberto rechazó cortésmente las invitaciones a comer y se dirigió al estacionamiento donde Marcos lo esperaba. ¿Todo bien, compadre? Te noté distraído. Necesito que me lleves al TEC. ¿No íbamos a revisar los terrenos? Marcos, tengo 3 hijos. Su amigo lo miró confundido. ¿De qué hablas? Los acabo de conocer ayer, tienen 15 años, son trigémeos. Marcos arrancó el auto en silencio, procesando la información. Carmen Velasco, dijo finalmente Roberto. ¿La recuerdas? ¿Tu novia de la universidad? ¿La que se fue a España? Nunca se fue a España, se quedó en México criando a mis hijos. Llegaron al estacionamiento del Tecnológico. Roberto vio a Carmen esperando en la entrada del auditorio. Daniel rompió su carta, dijo ella cuando Roberto se acercó. Jorge sigue sin abrir la suya. Miguel, ¿dónde están? Daniel está en las canchas pateando balones. Jorge está en el salón de música. Miguel está calentando para su competencia. Roberto aflojó su corbata. Voy con Daniel primero. En las canchas, Daniel pateaba balones hacia la portería vacía, cada tiro más fuerte que el anterior. Tu técnica es buena, dijo Roberto acercándose. Déjame solo. ¿La carta? ¿La carta? Daniel pateó el balón con furia. ¿Una maldita carta se supone que explica por qué mi madre nos mintió toda la vida? ¿Por qué tú nunca nos buscaste? No sabía de ustedes. Esa es una excusa estúpida. El balón golpeó el poste. Debiste saberlo. Debiste buscarla. Debiste. Daniel se derrumbó en el césped, las lágrimas finalmente venciendo su rabia. Roberto se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. Tienes razón, dijo suavemente. Debí buscarla. Debí insistir. Debí hacer muchas cosas diferentes. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por los sollozos contenidos de Daniel. El torneo de Miguel empieza en 20 minutos, dijo finalmente Roberto. ¿Vienes? Daniel se secó las lágrimas con la manga. Solo porque es mi hermano. Se levantaron del césped. Antes de caminar hacia el auditorio, Daniel murmuró. Esto no significa que te perdono. Lo sé, respondió Roberto. Pero es un comienzo. Jaque mate en 3 movimientos, anunció el árbitro. Miguel se reclinó en su silla, una sonrisa apenas perceptible en sus labios.
Su oponente, un chico del Tec Campus Guadalajara, estudiaba el tablero con desesperación. En la primera fila del auditorio, Roberto observaba cada movimiento. Daniel se había sentado 2 filas atrás, aún manteniendo su distancia. Carmen estaba junto a la puerta, hablando por teléfono en susurros. ¿Dónde está Jorge?, preguntó Roberto. En el salón de música, respondió Daniel. Tiene su presentación en 1 hora. En el escenario, el oponente de Miguel finalmente se rindió, extendiendo su mano en señal de derrota. Los aplausos fueron discretos, como corresponde al ajedrez. Roberto sacó su teléfono y canceló 3 reuniones más. Marcos tendría que manejar a los inversionistas solo. Miguel bajó del escenario, su medalla de primer lugar brillando contra su camisa azul. «Impresionante», dijo Roberto. «La apertura Ruy López», respondió Miguel, «la misma que usaste en el campeonato estatal del 98. «¿Cómo? ¿Internet?», sonrió Miguel por primera vez. «Hay videos de tus torneos universitarios». Carmen se acercó. «Jorge está preguntando por ustedes. Su presentación es en el auditorio principal». Caminaron en silencio por los pasillos del TEC. Daniel se adelantó, todavía procesando su rabia. Miguel analizaba su partida en voz baja. Roberto sentía el peso de los últimos 2 días en cada paso. El auditorio principal estaba casi lleno. Jorge esperaba tras bambalinas, su carta aún sin abrir en el bolsillo de su camisa. «¿Puedo hablar con él?», preguntó Roberto. Carmen asintió. «Solo, ten cuidado. Es el más sensible de los 3. Jorge estaba sentado frente a un piano de cola, repasando partituras. «¿Nervioso?», preguntó Roberto. «No por tocar», respondió Jorge sin levantar la vista. «¿La leíste? ¿Tu carta?». «No». «¿Por qué no?». «Porque es tuya». Jorge finalmente lo miró. «¿Qué pasa si no me gusta lo que dice?». «Entonces escribiremos una nueva historia». El coordinador del evento se acercó. «5 minutos, Jorge». «Es una composición original», dijo Jorge levantándose. «La escribí hace 3 meses. Se llama Ecos». Roberto entendió el significado sin necesidad de más explicaciones. «Estaré en primera fila». «Lo sé», respondió Jorge. «Los genes, ¿no? Siempre en primera fila». Mientras Roberto regresaba a su asiento, su teléfono vibró. Era Marcos. «Los inversionistas están esperando una respuesta. ¿Qué les digo?». Roberto escribió. «Diles que la vida acaba de darme un proyecto más importante». En el escenario, Jorge se sentaba frente al piano. En el bolsillo de su camisa, una carta esperaba ser leída. En las butacas, una familia fragmentada comenzaba a reescribir su historia, nota a nota. Las últimas notas de Ecos resonaron en el auditorio. Jorge permaneció inmóvil frente al piano mientras el público aplaudía. Su composición, una mezcla de melancolía y esperanza, había dejado al auditorio en silencio antes de la ovación. «Tengo hambre», anunció Daniel cuando salieron del auditorio. Era su manera de romper la tensión. «El restaurante La Huerta está cerca», sugirió Carmen, como cuando eran niños. «¿Vamos todos?», preguntó Miguel mirando a Roberto. La pregunta flotó en el aire. Jorge guardaba su medalla de primer lugar junto a la de Miguel. 2 triunfos, un mismo día. «Si me aceptan», respondió Roberto. El restaurante estaba a 10 minutos del campus. Se sentaron en una mesa rectangular. Carmen y Roberto en los extremos, los trigemios en medio. «Cabrito», dijeron los 4 hombres al mismo tiempo, cuando el mesero preguntó. Carmen sonrió. «Algunas cosas son innegables». «¿Por qué arquitectura?», preguntó Jorge repentinamente. «Por el abuelo Manuel», respondió Roberto. «Quería que estudiara medicina». «Como yo», interrumpió Miguel. «¿Medicina?», preguntó Carmen sorprendida. «Iba a decírtelo hoy. No quiero ingeniería financiera». Daniel soltó una risa. «El estratega quiere ser doctor». «¿Y tú?», preguntó Roberto a Daniel. «¿Solo fútbol?». «Periodismo deportivo», respondió, evitando su mirada. «Ya me aceptaron en la UNAM». Jorge sacó su carta, aún sellada. La puso sobre la mesa. «Léela», dijo Miguel. «No aquí», respondió Jorge. El cabrito llegó, humeante y aromático. 5 platos idénticos, 5 vidas entrelazadas. «Por los triunfos de hoy», brindó Carmen con su limonada. «Y por los que vendrán», añadió Roberto. Jorge tomó la carta y la guardó nuevamente. «La leeré esta noche». El almuerzo transcurrió entre preguntas cautelosas y respuestas medidas. Historia familiar dosificada en pequeñas porciones, como el pan que acompañaba el cabrito. «¿Vas a quedarte?»,
preguntó Daniel cuando terminaron el postre. En Monterrey tengo proyectos para 2 años, respondió Roberto. No me refiero a Monterrey. Ah, Roberto limpió su boca con la servilleta. Me quedaré en sus vidas tanto tiempo como me lo permitan. Jorge finalmente sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas visible pero real. El sol de Monterrey comenzaba a suavizarse cuando salieron del restaurante. Un día de competencias, revelaciones y primeros pasos hacia algo que ninguno sabía definir todavía. Mañana hay más torneos, dijo Carmen. Estaré ahí, respondió Roberto. Esta vez nadie cuestionó su promesa. El diagnóstico diferencial es la clave, explicaba Miguel mientras caminaban por el Parque Fundidora. Por eso quiero ser médico. Es como el ajedrez. Cada síntoma es una pieza y hay que ver todos los movimientos posibles. Roberto escuchaba atentamente. Era domingo por la mañana, 2 días después del torneo. Miguel había sugerido una caminata antes de su siguiente partida. ¿Desde cuándo lo decidiste? El año pasado. Un compañero se desmayó durante una partida. Todos entraron en pánico, pero yo solo actué. Posición lateral de seguridad, signos vitales, todo lo que había leído. Cuando llegó la ambulancia, el paramédico dijo que había hecho exactamente lo correcto. Se detuvieron frente al antiguo Alto Horno, ahora un monumento industrial. La UNAM tiene el mejor programa de medicina, continuó Miguel, como tú con arquitectura. ¿Ya se lo dijiste a tu madre? Ayer. ¿No le sorprendió? Dice que siempre fui el que cuidaba a mis hermanos cuando se enfermaban. Roberto sacó su teléfono y mostró una foto antigua. Tu abuelo Manuel en su consultorio, pediatra por 40 años. Miguel estudió la imagen. Tengo sus ojos y su vocación, aparentemente. Un grupo de corredores pasó junto a ellos. Miguel esperó a que se alejaran antes de hacer la pregunta que había estado guardando. ¿Por qué no buscaste a mamá cuando regresaste de Oaxaca? Roberto respiró profundo. Orgullo tal vez, miedo, cuando supe que se había ido a España, pero no se fue. No, y debí investigar más, debí... El pasado es una partida terminada, interrumpió Miguel. Lo importante son los próximos movimientos. Roberto sonrió. ¿Quién es el padre ahora? Solo aplico la lógica del ajedrez a la vida. Miguel consultó su reloj. Tengo que regresar. La semifinal es a las 2. ¿Puedo ir? Es por eso que te invité a caminar. Comenzaron el regreso hacia el TEC. Miguel caminaba exactamente como Roberto. Pasos medidos, postura erguida. Daniel sigue molesto, dijo Miguel. Dale tiempo. ¿Y Jorge? Anoche lo escuché tocar hasta tarde, después de leer la carta. ¿La leyó? Sí, y compuso algo nuevo. Dice que te lo mostrará cuando esté listo. Llegaron a la entrada del campus. Antes de separarse, Miguel se detuvo. Gracias. ¿Por qué? Por escuchar, por no pretender ser un padre instantáneo, por entender. Roberto asintió, respetando el momento sin forzarlo. Nos vemos en la semifinal, dijo Miguel, alejándose hacia los dormitorios. Roberto lo observó partir, reconociendo en su hijo no solo sus rasgos físicos, sino también aquella determinación silenciosa que lo había llevado a construir su primer edificio. La historia se repetía, pero esta vez, en lugar de edificios, estaba construyendo puentes. El estadio del Tecnológico vibraba con los cánticos de la porra. Daniel calentaba en la banda, ajustando sus tacos Nike mientras el entrenador daba las últimas instrucciones. «Velasco», gritó el entrenador, «entras por Ramírez». Roberto observaba desde las gradas, junto a Carmen. Miguel estaba en su torneo de ajedrez, y Jorge preparaba su presentación final. Siempre fue el más explosivo, comentó Carmen mientras Daniel entraba al campo. Desde pequeño. El partido estaba empatado a 0, final del torneo interescolar contra el Campus Santa Fe. Daniel recibió el balón en el mediocampo, driblando entre 2 defensas. «Toca la pelota», gritó el entrenador, pero Daniel no tocó. Como Roberto en sus años universitarios, prefirió el camino difícil. Se quitó al último defensa y desde fuera del área soltó un disparo que se clavó en el ángulo superior. El estadio estalló. «¡Golazo!», gritaron sus compañeros mientras corrían a abrazarlo. Daniel no celebró, solo levantó la vista hacia las gradas, donde Roberto y Carmen aplaudían. Su mirada se cruzó con la de Roberto por un segundo, antes de volver al juego. El partido terminó 1-0. Mientras sus compañeros celebraban con el trofeo, Daniel se acercó a las gradas. «Buen gol», dijo Roberto. «Era la única manera de ganarles. ¿Quieres ir por un agua?» Daniel dudó. «Vale».
pero solo porque tengo sed. Caminaron hacia la cafetería en silencio. Carmen entendió que necesitaban ese momento y se excusó para llamar a Miguel. Periodismo deportivo, dijo Roberto mientras se sentaban con sus bebidas. Para contar historias que importan, respondió Daniel. No solo goles y resultados. Como la del chico de la Villa 31 en Buenos Aires que llegó a River Plate. Daniel lo miró sorprendido. ¿Conoces esa historia? Leo tus artículos en el blog del TEC. ¿Cómo? Miguel me pasó el link. Roberto tomó un sorbo de agua. Tienes talento para narrar. Daniel jugaba con su botella, evitando el contacto visual. ¿Por eso construyes edificios verdes? ¿Para contar una historia diferente? Algo así. ¿El gol? Daniel hizo una pausa. Me dijeron que así jugabas tú, sin miedo. ¿Tu madre te contó? No. Vi videos viejos, de cuando jugabas en la selección de la UNAM. El silencio volvió, pero esta vez menos tenso. La carta de mamá, comenzó Daniel. No tienes que hablar de eso. Dice que te amaba, que por eso no te dijo, porque sabía que te quedarías, que renunciarías a todo. Lo habría hecho. ¿Y ahora? ¿Renunciarías a todo? Roberto miró a su hijo directamente. Ya lo hice. Cancelé 3 proyectos esta semana. Daniel asintió levemente. Tengo otro partido el próximo mes, en Ciudad de México. ¿Es una invitación? Es información. Tú decides qué hacer con ella. Se levantaron. El sol comenzaba a caer sobre el campus. Gracias por el agua, dijo Daniel, dando media vuelta. Daniel, ¿qué? Fue un golazo de verdad. Por primera vez en 3 días, Daniel sonrió. Lo sé. El salón de música estaba vacío excepto por Jorge, sentado frente al piano, y Roberto, quien había llegado temprano para la última presentación del torneo. Se llama Cartas sin enviar, dijo Jorge sin voltear. La compuse anoche. Después de leer la carta, durante, Jorge comenzó a tocar. La melodía empezaba suave, casi tímida, como una pregunta sin formular. Luego, las notas se volvían más intensas, una tormenta de emociones traducidas a música. Cada parte representa a uno de nosotros, explicó sin dejar de tocar. Miguel es la estructura, las notas precisas. Daniel es la pasión, los crescendos. Yo soy los silencios entre las notas. Y yo, eres el tema principal, el que conecta todo. La música llenaba el salón. Roberto reconocía en ella la complejidad de los últimos días, la mezcla de dolor y esperanza, de pérdida y encuentro. Quiero estudiar arquitectura, dijo Jorge cuando terminó de tocar, pero no voy a dejar el piano. No tienes que elegir, como tú elegiste. Yo elegí mal, Jorge. Jorge sacó la carta de su madre, ahora arrugada de tanto leerla. Ella dice que elegiste bien, que gracias a esa elección construiste algo importante. Construí edificios. Edificios que respiran, corrigió Jorge, que dejan espacio para que la naturaleza exista en medio del concreto. Como esta música, espacios de silencio entre las notas. Roberto se acercó al piano. ¿Me enseñas? Jorge se movió haciendo espacio en el banco. ¿Conoces las notas? Tu abuela me obligó a tomar clases. Odiaba practicar escalas. Yo también. Jorge sonrió. Pero son necesarias, como los cimientos de un edificio. Padre e hijo se sentaron juntos frente al piano. Jorge comenzó a tocar nuevamente Cartas sin enviar, esta vez más lento, mostrando a Roberto cada parte. Aquí, señaló una sección particular, es donde todo cambia, donde la carta termina y comienza nuestra historia. Roberto intentó seguir la melodía, sus dedos torpes sobre las teclas. No tienes que ser perfecto, dijo Jorge, solo sincero. Las notas se mezclaban, algunas correctas, otras no tanto. Como la vida misma, pensó Roberto. Como esta nueva familia que estaban construyendo, nota a nota, día a día. ¿Sabes por qué elegí el piano? Preguntó Jorge. ¿Por qué? Porque cada tecla es como una decisión, blanca o negra. Pero es la combinación lo que crea la música. Roberto dejó de tocar. Eres más sabio que yo a tu edad. Tengo buenos genes, respondió Jorge, y por primera vez, su sonrisa alcanzó sus ojos. La oficina temporal de Roberto en Monterrey tenía vista al Cerro de la Silla. 3 semanas habían pasado desde el encuentro en el aeropuerto. Sobre su escritorio, 3 fotografías enmarcadas. Miguel recibiendo su trofeo de ajedrez, Daniel celebrando su gol decisivo y Jorge al piano durante su última presentación. Las propuestas de San Pedro están listas, anunció Marcos entrando con una carpeta. ¿Las revisamos? Después,
Tengo una videollamada importante. La pantalla de su laptop se iluminó. 3 ventanas se abrieron simultáneamente. Miguel desde la biblioteca del TEC, Daniel desde las canchas, Jorge desde el salón de música. ¿Cómo va el proyecto de biología?, preguntó Roberto a Miguel. Primer lugar, el profesor dice que mi análisis sobre mutaciones genéticas fue peculiar. Les habló de nosotros, interrumpió Daniel, limpiando el sudor de su frente. Era un ejemplo perfecto de expresión genética, se defendió Miguel. Jorge tocaba suavemente el piano mientras escuchaba. Mamá dice que vendrás el fin de semana. ¿Sí? Hay una exposición de arquitectura sustentable. Pensé que podríamos ir juntos. ¿Todos?, preguntó Daniel, sorprendiendo a todos. Si quieren. Los 3 hermanos intercambiaron miradas a través de sus pantallas. Tengo partido el sábado, dijo Daniel. Y yo competencia, añadió Miguel. Perfecto, respondió Roberto. Exposición el viernes, partido el sábado, competencia el domingo. Jorge dejó de tocar. ¿Te quedarás todos esos días? Me quedaré el tiempo que sea necesario. Marcos, que observaba desde la puerta, sonrió y salió silenciosamente. Los proyectos podían esperar. Tengo que irme, dijo Miguel. Clase de anatomía. Entrenamiento, se excusó Daniel. Ensayo, murmuró Jorge. Las ventanas se fueron cerrando una a una. Roberto se quedó mirando la pantalla vacía, reflexionando sobre cómo su vida había cambiado en menos de un mes. Su teléfono vibró. Era un mensaje en el grupo que habían creado. Miguel, ¿pizza el viernes? Daniel, solo si no tiene piña. Jorge, con piña. Miguel, apoyo a Jorge. Daniel, traidores. Roberto sonrió y escribió. Pedimos ambas. 3 chidos aparecieron casi simultáneamente. Marcos regresó con las propuestas. ¿Listo para trabajar? Sí, respondió Roberto, guardando su teléfono. Pero necesito que los planos de San Pedro incluyan 3 jardines verticales, exactamente iguales. ¿Alguna razón en particular? Roberto miró las fotografías en su escritorio. Digamos que es una firma personal. El restaurante italiano del barrio antiguo de Monterrey bullía de actividad ese viernes por la noche. En una mesa junto a la ventana, 5 pizzas diferentes contaban la historia de una familia en construcción. La arquitectura sustentable no es solo sobre edificios verdes, explicaba Roberto mientras Jorge tomaba notas en su iPad. Es sobre crear espacios que respeten el entorno. Como tu proyecto en Guadalajara, interrumpió Miguel, el que utiliza la niebla para generar agua. Daniel masticaba su pizza sin piña, escuchando en silencio. Carmen observaba la escena con una mezcla de alivio y nostalgia. ¿Ya vieron el proyecto que papá hizo en Oaxaca?, preguntó Jorge, ganándose miradas sorprendidas. Era la primera vez que alguno de ellos usaba la palabra papá. Roberto contuvo la emoción en su voz. El Centro Cultural Sustentable, mi primer proyecto grande, donde todo comenzó, murmuró Carmen. Donde todo cambió, corrigió Roberto. Daniel dejó su pizza. ¿Te arrepientes? De irme a Oaxaca, no. De no buscar a tu madre después, cada día. Ya no importa, dijo Miguel. Estamos aquí ahora. Jorge tocaba una melodía imaginaria sobre la mesa. Deberíamos ir. ¿A Oaxaca? ¿Todos?, preguntó Daniel, menos defensivo que antes. Es parte de nuestra historia, respondió Jorge. Carmen sonrió. ¿Podrían ir en vacaciones? ¿Vendrías con nosotros?, preguntó Roberto. El silencio que siguió contenía 16 años de preguntas no formuladas. Alguien tiene que asegurarse que no se pierdan, respondió ella finalmente. Los trigémeos intercambiaron miradas cómplices. Entonces, dijo Miguel, sobre la exposición de mañana. Y mi partido, añadió Daniel. Y mi audición, completó Jorge. Roberto los miró, uno por uno. Sus hijos. La palabra aún se sentía nueva en su mente. Estaré en todos, prometió. Ya no me perderé nada más. ¿Ni siquiera cuando construyas en Dubái?, desafió Daniel. ¿Dubái?, preguntó Carmen. Miguel encontró el contrato en internet, explicó Jorge. Contrato, corrigió Roberto. Algunos proyectos pueden esperar. La cena continuó entre planes y recuerdos, preguntas y respuestas, silencios cómodos y risas tentativas. Una familia aprendiendo a hacerlo. Afuera, Monterrey brillaba bajo el cielo nocturno. En algún lugar de la ciudad, 3 proyectos esperaban ser construidos. Pero aquí, en esta mesa, Roberto Herrera ya estaba construyendo su obra más importante. Un año después, la oficina de Roberto en el piso 40 de la Torre Herrera en Ciudad de México
lucía diferente. Las cortinas que antes permanecían cerradas ahora dejaban entrar la luz del amanecer. Sobre su escritorio, además de planos y maquetas, había 3 marcos digitales que se actualizaban constantemente. Miguel en su primer día de medicina en la UNAM, vistiendo orgulloso su bata blanca. Daniel transmitiendo en vivo desde un partido del Mundial Sub-17. Jorge tocando en el teatro de la ciudad, con los planos de su primer proyecto sustentable, proyectados como telón de fondo. Licenciado, interrumpió Lucía. Su padre está en la línea 2. Gracias. Roberto tomó el teléfono. Papá, ya viste las noticias, mijo. El reportaje de Daniel sobre futbolistas indígenas ganó el Premio Nacional de Periodismo Juvenil. Lo sé. Jorge compuso la música de fondo. ¿Y Miguel? Primer lugar en el concurso de diagnóstico clínico. Lo sé también, papá. Estuve ahí. Don Manuel rió al otro lado de la línea. ¿Quién lo diría, eh? Un año atrás, ni sabías que eras padre. Roberto miró por la ventana. Los jardines verticales de su nuevo edificio brillaban con el rocío matinal. 3 secciones idénticas que se elevaban hacia el cielo. Su celular vibró con mensajes del grupo familiar. Miguel, primer parcial, 9.8. Daniel, ¿solo 9.8? Estás perdiendo el toque, hermano. Jorge, mejor que tus calificaciones en matemáticas. Carmen, niños. Miguel, ¿cenamos el viernes en casa del abuelo? Daniel, si cocina la abuela, sí. Jorge, llevo el piano digital. Roberto, llevo el postre. Roberto, ¿sigues ahí? Preguntó don Manuel. Sí, papá. Pensaba en lo mucho que ha cambiado todo. ¿Para mejor? Roberto miró nuevamente las fotos de sus hijos. Miguel, el futuro médico que diagnosticaba la vida como partidas de ajedrez. Daniel, el periodista que había encontrado su voz contando las historias de otros. Jorge, el arquitecto músico que diseñaba edificios con el ritmo de sus composiciones. Para mejor, papá. Definitivamente para mejor. Después de colgar, Roberto abrió el cajón de su escritorio. Las 3 cartas que Carmen había escrito años atrás descansaban junto a 3 nuevas escritas por él, para cuando sus hijos estuvieran listos para leerlas. En su pantalla, los planos del nuevo proyecto familiar brillaban. Residencia Secos, un complejo sustentable en Oaxaca, diseñado por Jorge, con áreas verdes planificadas por Miguel y documentado por Daniel. El intercomunicador sonó nuevamente. Los planos de Dubái están aquí, anunció Lucía. Archívalos, respondió Roberto. Tengo 3 proyectos más importantes en construcción.